Hola amigos, espero que se encuentren bien. Hoy estamos aquí de una finca de café, en un cafetal, y les voy a mostrar cómo es el proceso de recolección del café. Normalmente se le llama en Costa Rica la cogida de café. La cogida de café consiste en arrancar los granos maduros, irlos almacenando en una canasta, un canasto, y cada vez que se llena el canasto, vaciarlo en un saco. Al final del día los miden en una cajuela. La medida se llama cajuela y se va depositando en una carreta, en un chapulín, un tractor. Bueno, así como lo están viendo, el proceso consiste en despegar estos granos de café y irlos echando en la canasta que tenemos aquí abajo. Cuando se llena la canasta, lo vaciamos en un saco y al terminar el día lo medimos para ver cuánto fue lo que recolectamos y lo pagan, como les decía, por cajuelas. Entonces, si llenó 5 veces esta canasta, entonces van a ser 5 cajuelas. Estando en el cafetal hay que tener muchos cuidados porque nos podemos encontrar con gusanos que nos pueden picar muy duro, con avispas, alacranes, culebras, avispas, abejas, hormigas bala, hormigas de fuego. Aquí se pueden encontrar con de todo y hay que trabajar aunque esté el sol o la lluvia. Es muy difícil poder recolectar sin que se caiga el verde, pero hay que tratar que suceda lo mínimo posible. Como pueden ver, aquí hay granitos verdes
Esos granos después hay que sacarlos. Hay que seleccionar el café para que solamente quede el café maduro. También es importante en la recolecta de café tratar de no dañar la mata. Me refiero a no arrancarle hojas o que no se vaya a quebrar una bandola, una ramita, o que no se vaya a quebrar la mata, la planta de café. Hay personas que son muy rápidas para hacer esto y hay personas que pues son muy lentas. Entonces habrán personas que recolecten una cajuela de café en todo el día, y hay personas que pueden recolectar 20 cajuelas, 30, pero eso depende también del momento, o sea, del momento de la cosecha. Si está empezando la cosecha es más complicado porque como en este caso, como lo pueden ver, hay mucho café verde, pero hay un momento donde la cosecha es muy buena y la mayoría del café está maduro. Y también hay un momento en la última cosecha que se recolecta todo. Es aceptado tanto el café verde como el café maduro, pero en ese momento queda muy poquito café verde y entonces casi que no se distingue. De ahí es donde vienen las diferentes calidades de café cuando se procesa. Cuando es un café de altura, es un café que ha sido muy bien cuidado y el grano es de muy alta calidad, es muy grande, es café seleccionado, solamente maduro. Y hay cafés, me refiero al café que venden, que es de más mala calidad porque es un café que va mixto, va café maduro, va café verde, y entonces el sabor es diferente, no es de tanta calidad como el que se espera de un café de altura. En las fincas de café, como en todo trabajo, también hay jerarquías. Hay un mandador, que es como el jefe principal. También hay corteros, que son encargados de velar porque no se maltrate el café, no se maltraten las matas, y también para asignarle a las personas cada una de las calles las calles de café. Y bueno, también hay ese es el portero, y también hay otro que se llama no me acuerdo, era como estaquero, no me acuerdo cómo se llama, pero ellos se encargan de revisar, porque hay personas que tal vez está mejor en otro lado la cosecha, entonces dejan las calles asignadas botadas y se van, y entonces quedan matas sin coger, sin recolectarle el café maduro. También sucede que no recolectan el café del suelo, o sea, es un proceso también, es el último proceso, una vez, porque cuando estamos aquí recolectando todo este café que estoy cogiendo de la mata, ese café, hay uno que cae en el canasto y otro se va para el suelo, y uno de los procesos es juntar todo el café maduro y el café verde que se cayó. Entonces hay un encargado que viene y revisa que todo eso se haya cumplido. Una vez que eso se cumplió, depende de la finca donde esté,
esa persona viene y le da un tiquete. Ese tiquete va y se lo da al cortero. El cortero es el que le da el corte. El corte son las calles, o sea, las filas de matas de café que están asignables a cada persona. Espero haberme explicado bien con esto. Y bueno, la razón por la que lo sé todo esto es porque cuando estaba pequeño mi mamá me traía a coger café. Esas cosechas están siempre en octubre, noviembre y diciembre aquí en Costa Rica. Hay otros lugares más fríos de Costa Rica como no sé, San Ramón, donde la cosecha es en enero en algunas partes, pero lo normal es que sea en octubre, noviembre y diciembre. Ven, así es como va quedando la mata de café ya cuando se ha cogido todo el café. Bueno, aquí me faltó todavía, pero así es como se va viendo. Ese café le dicen pintón, es que está pintón, es que no está ni maduro ni está verde, y en ocasiones hay que dejarlo y en ocasiones hay que cogerlo, depende de lo que diga el mandador de la finca. Ok, así es como se va viendo. Por aquí abajo también me quedó, y así es como está mi canazo. Me van a despedir. Y eso es todo lo que llevo. Yo creo que no me he ganado nada hoy. Ok. Vamos a ver qué más les puedo contar acerca de esto. Hay que tener mucho cuidado también o sea, cada vez que uno llena el canasto lo tiene que vaciar en un saco, como les contaba antes. Y ese saco uno lo va dejando por aquí, en alguna parte, lo deja. Y aquí vienen familias muy buenas, vienen familias malas, viene de todo. Y hay personas que les gusta llevarse lo ajeno, lo que no es de ellos. Entonces se le puede perder un saco de café a uno o dos, o puede que venga un día a trabajar para otra persona. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. También cuando lo pica un gusano, depende de qué gusano sea, pero pican muy duro. Hay gusanos ciprés. Si estamos muy cerca de los palos de pino y de cipreses, nacen gusanos ciprés y son muy lindos, pero pican muy duro. También hay gusanos ratones. El gusano ratón es muy lindo, pero pica muy duro. Hay veces hay panales de chías, de correvenado, de no sé, quitacalzones, y puede que se vaya picado para la casa. O hay hormigas de fuego y pasa todo el día con picazón y ardor. Muchas cosas se viven aquí. El pago, pues depende de cómo se haya estipulado. Cada año cambian el valor del café y puede que suba, puede que baje. Entonces es muy variado. Créanme que nadie se va a hacer millonario con esto. Es una temporada nada más y es como para ayudarse. En los últimos años, no sé, los costarricenses... La cosa fue que se me apagó la cámara y no ando cargadora. Entonces tuve que irme a cargar la cámara y luego volver para continuar grabando. Y quedamos aquí mismo en esa parte donde, bueno, les contaba que seguro me van a quitar la cogida porque he arrancado muchas hojas. El café creo que está bien porque es poquito el café verde que tiene. Este café hay que seleccionarlo así, hay que sacarlo uno por uno, irlo sacando.
y poniendo por aquí en alguna parte. Aquí, sí, ahí se ve. Y tiene que irse muy limpio. O sea, como que no vaya a llevar estas hojas. Que sea limpio. Hay fincas donde eso lo penalizan, entonces si ellos pagan con algún monto la cajuela de café, si va sucio o va muy verde, ellos le rebajan una cantidad del pago por cajuela. Aquí lo que me estaba faltando es esa parte de esa mata y pues para allá todo lo que las matas que faltan. Entonces probablemente eso no lo haga yo, lo terminará haciendo alguien más, porque yo venía a mostrarles cómo es que se hace esto, la cosecha de café. Bueno, vean esto. Vamos a cambiar. Ese café que se va cayendo aquí, ese es el que hay que recoger. Hay que irlo recogiendo el suelo y depositando en la canasta. Antes les estaba contando de las situaciones que pasan en los cafetales, situaciones de que en veces le roban el café a las personas, y también hay situaciones donde se levanta la mañana, preparan el almuerzo y lo traen, y cuando van a almorzar no hay almuerzo, alguien se lo llevó. Entonces tienen que tener cuidado de sus pertenencias. Cuidado de que no le roben el café y todo eso. Cuidado, como les decía, que no lo piquen los gusanos. Los gusanos normalmente están aquí como debajo de las hojas, debajo de estas partes de acá, ellos se meten ahí. Estas fincas están, al menos esta creo que es una finca que es atomizada. Entonces atomizada, cuando tienen atomizos para el control de plagas, eso no sucede en los gusanos porque ellos no se vienen para, o sea, no nacen o no crecen aquí los gusanos en fincas que tienen ese cierto cuidado. Vamos a ver si podemos con esto terminar esto de acá. Vean, esa es la cantidad de café que logré coger en esas matas. En esta y bueno, y un poquito de aquella. Entonces, digamos que en 1, 2, 3, 4, 5 matas. Entonces en unas 10 matas sería por aquí. Y en otras 10 tal vez por acá. Y bueno, tal vez entonces como en unas, digamos que con unas 25 matas llenaríamos la canasta, depende de cómo esté de maduro. Vean, a estas personas de aquí les está yendo muy bien, porque parece que ya tienen 2 sacos llenos. Y ven qué bonito es el café de ellos. Aquí pueden haber 4 cajuelas más o menos, que es la medida que les comenté antes. Entonces 4 aquí y unas 3,5 ahí. Y aquí está el café escogido. ¿Ven? Ellos van sacando el café, el verde, y lo van depositando aquí.
Y después, al final del día, se usan estas carretas para vaciar todo el café de los cogedores aquí y llevarlos a a otro lugar, no sé cómo se llama. Y esto es una cajuela. Esto es una cajuela aquí. Con eso es que se hace la medida aquí. Lo que llenan con los sacos lo van vaciando acá y ellos van midiendo si es lo que ellos dicen. Si aquí tiene 3,5, ellos van a decir, bueno, si tiene 3,5, tiene 3 o como tiene que ser. Y a cada una de esas le ponen un precio.